Hola queridos lectores, bienvenidos a su canal Tinta y Papel. Soy Natalia y hoy quiero compartir con ustedes un cuento muy corto y muy impactante de Oscar Wilde, llamado Ego te absolvo, que en español significa Te absuelvo. Es un relato donde se muestra el mundo tal como puede llegar a ser, cuando se desbordan los límites de la humanidad. El escenario es una guerra civil, la primera guerra carlista en España, en pleno siglo XIX. Pero más allá de lo histórico, Wilde se vale de este contexto para hablar de algo más profundo, del fanatismo, la violencia, la culpa, la fe y también del perdón. Ahora bien, ¿por qué un escritor irlandés, que nunca estuvo en España, decide ambientar su cuento en este conflicto? Bueno, porque Oscar Wilde fue un autor profundamente culto, curioso y muy observador del alma humana. Tenía una sensibilidad única para convertir escenarios ajenos en espejos simbólicos de conflictos universales. Y en el caso de Ego te absolvo, no se trata de un cuento histórico, con detalles exactos. Es más bien un relato breve, brutal y descarnado, donde la guerra no tiene ética ni gloria, solo podredumbre. Y lo elegí justamente por eso, porque a través de sus imágenes duras nos muestra lo que pocas veces se dice, que la guerra no convierte a los hombres en héroes, sino en bestias, que allí no hay ideales ni redención, solo ego, abuso, poder y muerte. Aunque no es un cuento tan conocido, Ego te absolvo apareció originalmente en francés, bajo el seudónimo de Sebastian Melmoth, el nombre que Wilde adoptó después de salir de prisión y exiliarse en Francia. Y eso nos da una pista. No es tanto un relato sobre la Guerra Civil Española, sino un espejo espiritual del propio Wilde. Un Wilde que conocía muy bien el dolor, la humillación pública, el rechazo y ese anhelo profundo de redención. Lo más probable es que Wilde escuchara hablar de las guerras carlistas, que en esa época eran bastante comentadas en Europa. Pero lo que realmente le interesaba no era la historia como tal, sino el drama humano que latía dentro de ella. Wilde veía en la figura del soldado, del cura, del que mata en nombre de Dios, símbolos potentes para hablar de lo más oscuro y a veces lo más real, del alma humana. Así que comencemos con el relato. Bajo sus boinas azules, oscurecidas por la pólvora y manchadas por el polvo de los caminos, los soldados de Miralles tienen rostros de bandidos, con la piel tiznada y las barbas y cabelleras descuidadas. Desde hace 5 largas semanas se arrastran por las carreteras, casi sin dormir, casi sin descansar, disparando en cualquier momento, con una rabia que no deja de crecer. ¿No acabarán de una vez con esos bandidos liberales? Don Carlos les había prometido, sin embargo, que después del esfuerzo en Estella, España sería suya. Todos ellos tienen sed de venganza y de sangre, y es la alegría de derramarla lo que los mantiene en pie, aunque estén cansados y agotados. Vascos, navarros, catalanes, hijos de exiliados que murieron de hambre y miseria en tierras extranjeras, sienten una rabia salvaje contra esos soldados que les disputan el paso hacia la meseta de Castilla, el camino hacia los palacios, donde han jurado establecer al rey legítimo para repartirse sobre los escalones del trono restaurado los cargos del reino y las riquezas de los vencidos. Entre estos montañeses y los hombres de los nuevos partidos, no hay solo rencores políticos. Existen, sobre todo, viejas cuentas pendientes, asesinatos sin castigo, saqueos sin compensación, incendios sin venganza. Por eso, cuando un soldado de Concha cae en sus manos
Pobre de él, paga por todos los demás, por aquellos que lograron escapar. Hermano, hay que morir, le dicen, mientras lo apoyan contra una roca. El hombre comienza a hacer la señal de la cruz y apenas baja la mano en un amén de morado. Los fusiles, alineados a 10 pasos de su pecho, vomitan la muerte. La víctima se desploma como un muñeco roto y nadie vuelve a hablar del asunto. Los buitres de los Pirineos se encargan del resto. El cura de Miralles, un hombrecillo rechoncho y encorvado, de ojos entrecerrados y la sotana arremangada, pasa junto a los guerrilleros. Se cuelga el fusil al hombro y absuelve al moribundo con un gesto rápido. A veces, sin apartar los ojos del catalejo marino, ese que usa para vigilar rocas y bosques de encinas, confiesa al prisionero. Un general es responsable de la vida de sus tropas, ¡qué demonios! Liberal, sí, pero católico al fin. El prisionero no parece sorprendido por el extraño doble oficio del sacerdote soldado. Es necesario que el cura lo confiese, ya que lo van a fusilar. Y es normal que lo hagan, piensa el prisionero, porque fue atrapado. Y él habría hecho lo mismo si hubiera capturado a un enemigo. Esa lógica sencilla le basta. Satisface por completo las pocas exigencias de su mente de campesino, arrancado de su tierra para agachar la cabeza bajo el peso de la vida militar. Además, ¿para qué resistirse ante este hecho brutal de la muerte? Tan cercana, tan segura, tan inevitable. Si va a llegar de todos modos, lo único que queda es alistar bien el equipaje, para estar listo y en orden cuando le toque entrar al más allá inevitable. Esa noche, al ponerse el sol, Pedro Careaga hacía guardia en la cima de Mallorta cuando una mujer apareció por el sendero de Buenavista, montada en un mulo. Disparó al azar, y fue el mulo el que cayó. La mujer corrió hacia él antes de que pudiera recargar el arma, y cuando la tuvo en la mira, el navarro no fue capaz de disparar. Era hermosa y cautivadora. Su largo cabello negro caía en cascada hasta las piernas. Tenía los labios rojos y los ojos brillantes como brasas. Pedro Careaga, por esa prisionera, olvidó la causa de don Carlos y también la libertad. La mujer, aunque asustada, le juró que adoraba al rey Neto. Le mostró que no le desagradaban las caricias mezcladas con el olor a pólvora de la guerra y que Pedro Careaga era, si no el más hermoso de los hombres, al menos el más mimado entre los vencedores. Todo esto sucedía entre las enormes piedras de la cima de Mallorta. Los brazos de la prisionera aún rodeaban el cuello curtido de Careaga, como un collar de oro moreno, cuando llegó Joaquín Martínez para relevarlo. Despacito, dijo. Hay que compartir, caballerito. Las noches son frías y no es bueno dormir sin capote, compañero. Ya veo que eres hombre precavido. Tienes dosel de pelo, brazos tibios como pañuelo al cuello y manta de carne suave. Ahora me toca a mí. Careaga se levantó y poniendo a la prisionera detrás de él, respondió: Ahora te toca a ti, mequetrefe. Donde mando yo, no hay otro rey. Si las noches son frías, ve a calentarte con esa mula que tiró patas arriba mi carabina, o dispara tú mismo otra vez. Mi botín es mío, como Navarra es del rey Carlos, hijo de Judía. Joaquín Martínez levantó el fusil para disparar e iba a tirar, cuando la mujer, de un salto desesperado, desvió el cañón y mandó la bala a perderse en el cielo. Alzándose de hombros, Martínez lanzó el arma vacía y de una puñalada directa al estómago, tendió en el suelo a la prisionera de Careaga. ¡Ah, canalla!, aulló el navarro, precipitándose hacia adelante y alzando su rifle. Pero un nuevo navajazo cortó en sus labios el rosario de los insultos y se desplomó,
arrojando una espuma blanquecina por la esquina de la boca en el charco de sangre que salía del cuerpo de la mujer destripada. Atraído por el ruido de la detonación, llegaba al Iralles seguido de unos cuantos hombres. Con sus ojos casi sin cejas por una explosión mal controlada de su propio fusil, el cura convertido en guerrillero abarcó la escena. ¡Puercos!, gruñó sordamente. Veamos la hembra. Hermosa mujer, muerta de una puñalada brutal. ¿De qué te ha servido, pobre tonto Narciso? Careaga, por lo menos, ha gozado. Bien, muchacho, repuso dirigiéndose a Martínez, cuyos ojos no se despegaban de él. Es muy bonito eso de querer robar el botín de un compañero. Vosotros, dejadme confesar a este pagano. Aquí no se os necesita para nada. Di tu confiteor, Martínez, y haz acto de arrepentimiento ante Dios. Ego te absolvo, murmuró Miralles con un gesto de bendición. Puercos, malditos hijos de que se destrozan por una hembra. Y enseguida, encañonando bruscamente su fusil hacia el individuo, le voló la cabeza sobre los dos cadáveres. Si les dejase uno hacer a estos mocitos, refunfuñó, no tendría don Carlos ejército dentro de poco. Y así concluye el relato, queridos lectores. Les comenté que era muy corto. Y bueno, traté de que se entendiera lo mejor posible. Ojalá lo haya logrado. Ahora, hablemos un poco. ¿Qué tiene que ver Ego te absolvo con la vida de Wilde? Aunque el cuento no trata directamente sobre él, hay algo muy simbólico en estas líneas que refleja lo que Wilde estaba viviendo en su alma cuando lo escribió. Por eso mencioné al inicio que es como un espejo espiritual. Después de salir de prisión, Oscar Wilde quedó prácticamente con el alma rota. Fue humillado públicamente, encarcelado por ser homosexual, algo considerado un delito en su época. Y, cuando salió de prisión en 1897, estaba en ruinas, física, emocional y socialmente. Cambió su nombre a Sebastian Melmoth, el seudónimo con el que firma este cuento, porque ya no podía vivir libremente como Oscar Wilde. Incluso sus amigos lo evitaban. Exiliado en Francia, sin dinero, sin familia cerca, lleno de culpa y vergüenza, y con un profundo deseo de algún tipo de perdón o redención, aunque no siempre supiera cómo buscarlo. ¿Y qué vemos en el cuento? A hombres crueles, sin redención, corrompidos por el poder, que usan la religión como excusa para cometer atrocidades. Un cura que debería representar compasión, pero que en cambio es sádico, frío. Usa palabras sagradas, como el confiteor y ego te absolvo, sin alma, sin fe, sin amor. Una escena de guerra brutal, sin héroes, donde nadie gana y todos terminan destruidos. Entonces, ¿cuál es el espejo? Wilde, al escribir esta historia, no estaba pensando solo en la guerra carlista. Estaba usando ese contexto para vomitar. Sí, vomitar. Su propia visión del mundo, después de todo lo que vivió. Vio cómo las instituciones, la religión, la justicia, la sociedad, en lugar de redimirlo, lo aplastaron. Ego te absolvo es una forma de decir: miren lo que les hacen a las personas cuando el poder se mezcla con el odio, la fe con la hipocresía y la guerra con el ego. Miren cómo los que deberían salvar son los que matan. Ese Wilde dolido, rechazado, humillado, que probablemente se sentía como un criminal, aunque no lo fuera, volcó toda esa oscuridad en este relato. Por eso es tan duro, tan crudo, tan sin redención. Espero que esta lectura haya sido de su interés. Como siempre, me encantaría saber qué les pareció este relato y qué otras historias quisieran escuchar. Gracias por estar aquí.